webinar dedicado al área de secundaria y el día de hoy, como les dije, tenemos a dos expertas que nos van a hablar sobre cómo se trabaja el álgebra o los conceptos algebraicos. Esperemos no cansarlos mucho, yo espero que esté muy interesante, la verdad me parece que lo que van a mostrar pues va a ser de sumo interés, sobre todo ahora que estamos de manera virtual y que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo le hacen para enseñar cuestiones tan difíciles o que pensamos muy difíciles de manera virtual? Entonces, para ello están Yuya y Maritza, quien van a compartir la presentación en tiempos y demás para que nos puedan explicar estos temas. Yuyita, te cedo la palabra, tú vas a empezar y ya luego pasará Maritza. Perfecto. Miren, yo voy a empezar. Preparamos una presentación en PowerPoint y se la estaba yo probando a la directora. Y da la casualidad que hay ciertas cosas que resultaron mejor explicadas en vivo. En realidad yo nunca hago presentaciones en PowerPoint porque a diferencia de Marisa, que es buenísima con el PowerPoint, yo no soy muy buena con el PowerPoint. Entonces, si no estamos llegando bien al punto, entonces le voy a pedir en algún momento que me permita compartir mi iPad, ¿ok? Tengo la presentación, Yuya, también te la puedo compartir yo. Sí, sí, lo sé, lo tenemos. Entonces, con esa vamos a empezar. Pero si por algún motivo alguien me dice, a ver, muéstramelo, pero ¿por qué? ¿De dónde salió? Puedo compartírselos desde el iPad, ¿ok? ¿Estamos para 40 minutos o estamos para una 30 hora? minutos, Yuyita. Tu parte 30 minutos y 30 minutos, Maritza, sí. Ah, perfecto. Por favor. Oye, ¿quién va a compartir? Yo voy a compartir. ¿Quién va a compartir pantalla? O Maritza, tú tienes la presentación, ¿verdad? Yo tengo la presentación, si quieren yo la comparto. Tú la compartes, ok. Gracias, Maritza. ¿Cómo están? ¿Ya la ven? Sí. Esta presentación trata específicamente de álgebra, que es una parte de matemáticas. ¿Ok? ¿Cómo la trabajamos nosotros? ¿Cómo pasamos desde las etapas iniciales del álgebra? Nosotros vamos en un concreto, de una etapa concreta a una representacional, a una abstracta. Tratamos de pasar por la parte de para qué sirve antes, o sea, el contexto. Les damos a los chicos experiencia, reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, planeamos acciones, evaluamos, etcétera, ¿no? A veces es al revés, evaluamos y luego planeamos acciones diferentes, etcétera, pero pues este es el continuo donde siempre estamos, no hay un final, siempre hay un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente. Estos van a ser los acuerdos de los que vamos a partir. No va a meter a definiciones, porque en realidad no son definiciones, son para los propósitos del día de hoy, vamos a tomar estos acuerdos. ¿Qué es el álgebra? El álgebra es la parte de las matemáticas que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos que tienen algún tipo de relación el uno con el otro. ¿Okay? Esta es para nosotros el álgebra. Hay algunas personas que te pueden dar la definición clásica que es la abstracción del comportamiento de los números y todo, pero básicamente esta es para nosotros. ¿Para qué sirve entonces en la vida real? Sirve para que nosotros, si tenemos algún tipo de situación interesante en la vida real, podamos pasar estos fenómenos que nosotros observamos a un lenguaje abstracto representado por símbolos, podamos nosotros resolver, si es una situación problemática, idealmente, la podamos resolver en abstracto, en papel, planteándola como planteando el tipo de relación que se establece y tratando de buscar algún tipo de solución en el mundo de las ideas para una situación concreta e idealmente al final
devolver esta respuesta que hemos encontrado al mundo concreto. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma estaríamos yendo completamente al tanteo. ¿Ok? Estaríamos yendo por ensayo y error. Y eso, pues, a veces resulta demasiado costoso si estamos hablando de dosis de vacunas, ¿no? En la siguiente. Aquí van las dos cosas más importantes que necesitamos establecer para esta presentación. La diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación algebraica para esta presentación. ¿Okay? Si quieren ustedes ver ahí cuál es la definición para esta presentación. Perdón, Yuya. Bueno, esta es un grupo de términos que están relacionados entre sí. ¿Qué quiere decir términos? Ahorita van a ver la representación geométrica, ¿no? Son grupos de números representados por símbolos que se aglutinan entre ellos por medio de las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación o potenciación, ¿no? En este nivel. Claro, en otros hay logarítmicas, etcétera, ¿no? Pero en este caso son así. Y sirven para representar relaciones, propiedades, informaciones y para que nosotros podamos manipularlas en el mundo de las matemáticas, ¿no? Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de una expresión algebraica, ¿sí? Si ustedes se fijan en la parte de aquí, no sé si pueden verme mover el cursor, Marisa, ¿se ve? Si tú puedes poner la X, tienes una X acá, verde, la X verde, y esa X verde tiene de un lado una unidad, mide 1, y por el otro lado mide un número indeterminado, una cantidad indeterminada llamada X. Es una X, es un rectángulo formado por una figura que en un lado mide 1 y en el otro lado mide X, ¿no? En este caso nos dicen, la primera es X en 2 dimensiones, X a lo largo y X a lo ancho. Esto es X al cuadrado. ¿Por qué le decimos al cuadrado? Pues porque forma una figura cuadrada. De allá viene la palabra cuadrado, ¿no? Es X en 2 dimensiones. ¿Cuántas X's tenemos en 2 dimensiones? ¿Cuántas figuras moradas tenemos? Pues una. Y además de eso, tenemos 3 figuras verdes del tamaño de una X, de X por una X, X por una X, X por una X. Y luego tenemos una unidad negativa, una unidad que mide 1 en un lado y 1 en el otro. Y nos referimos a ella como -1 o como 1 negativo. Nadie te está pidiendo que encuentres un valor asignado a esta expresión. Esta expresión es sencillamente la relación que se establece entre la sección morada, la sección verde y la sección roja. La única que en realidad tiene un valor concreto, un número exacto determinado, es la unidad. Y significa que está perdiendo, por ejemplo, si fuera en el mundo del dinero, debes 1. Si fuera en el mundo de un terreno, probablemente o esa parte es un agujero de 1 metro cuadrado o es una zona por la cual pagas impuestos pero no puedes usar como casa. No puedes decir que esa parte es tu casa. A lo mejor es un pedazo de terreno que está en un río. Tú tienes que pagar impuestos por esa parte, pero es una zona de la cual tu casa no forma parte, ¿no? Es una sección o un área que tienes, pero no la puedes usar. Bueno, la siguiente. A diferencia de las expresiones,
para los propósitos de esta presentación vamos a acordar que una ecuación algebraica consiste de dos expresiones, una por aquí y otra por acá. Una a la izquierda y una a la derecha. Son equivalentes y están separadas por el signo de igual. Puedo tener de un lado lo que yo quiera, x cuadrada más 8x menos 95, y del otro lado igual a 1000 menos x cúbica más 3x menos 8 cuartos de x cuadrada. Puedo tener todo eso, ¿no? No es verdadera para todos los valores que yo escoja atribuirle a la x. ¿Ok? Solamente en una ecuación de las que vamos a manejar ahorita, que son ecuaciones lineales, solamente hay un valor de los números reales para el cual ahí se va a establecer una identidad matemática de forma que van a estar exactamente igual los dos, ¿no? Lo que es de este lado no va a ser equivalente, sino va a ser idéntico a lo que está del otro lado y se establece una identidad matemática, ¿no? La siguiente, un ejemplo de ecuación algebraica. Este es un ejemplo de ecuación algebraica. ¿Cómo se lee? Se lee 2x más 3 unidades equivale a 3x menos 2 unidades. Y si ustedes pueden ver en ese momento la representación geométrica ahí, es del lado izquierdo, las dos x's son positivas, son terrenos que tienes o son cantidades de dinero que tienes, más 3 unidades, también positivas. Eso equivale exactamente a esas, a 3 unidades, a 3 x's, si le subtraes o le quitas 2 unidades, ¿no? En muchos sistemas, en muchos materiales de los que hemos usado a lo largo de los años, te hacen una comparación con una báscula, con una balanza, ¿no? Y tú tienes que ir trabajando en la báscula, tratando de que la báscula no se desnivele, ¿ok? Entonces, ahora vamos a partir de, ¿y qué pasa si yo quiero saber cuál es ese valor que necesito poner exactamente en la x, en lugar de la x, para que lo que tenga yo de un lado sea exactamente igual a lo que tenga yo del otro lado, idéntico? La siguiente. A eso le llamamos resolución de ecuaciones. ¿Ok? ¿Qué es resolver una ecuación? Resolver una ecuación básicamente es encontrar el valor exacto de esa cantidad genérica o desconocida representada en este momento por el símbolo de X. Podría estar representada por cualquier símbolo que nosotros escogiéramos, por otra letra, por un dibujito, por lo que fuera, ¿no? Por el símbolo X en esta ecuación. ¿Cuál es la única condición? Tú puedes hacer lo que quieras, aritméticamente hablando, al lado izquierdo, siempre y cuando le hagas exactamente lo mismo al lado derecho. ¿Ok? O sea, si tú sumas de un lado, sumas del otro. Restas de un lado, restas del otro. Multiplicas de un lado, multiplicas del otro, elevas al cuadrado, sacas una raíz cuadrada, etc. Pero lo que le hagas a un lado y exactamente igual se lo tienes que hacer al otro. En este momento estamos hablando de operaciones iguales. ¿Ok? A ver, la siguiente. En esta especie de balanza, yo tengo de un lado dos x's representadas así, con 4 unidades negativas, ¿ok? O por ejemplo, gané 2 talegas de algo y perdí 4 unidades, ¿no? Me dicen que es igual a 2. Y curiosamente vemos que en el centro, esa flecha de la báscula
no te muestra exactamente en el centro. ¿Por qué? Porque no para cualquier valor sería exactamente igual. Si yo le pongo a la X el valor de 1.000.000, de un lado me quedaría 1.000.000, 2.000.000, le quito 4 y me queda 1.999.996. Y eso no es igual a 2. Si le pongo 0, me quedaría menos 4 es igual a 2. Tampoco. Entonces, lo que está de un lado no es igual a lo que está en el otro para cualquier valor, ¿no? Entonces, lo representamos de esta forma. La siguiente. Si mi objetivo es saber exactamente por cuánto podría yo sustituir la X y terminar con todo parejo, entonces me dedico a quitar todos los objetos que me estorban o los valores que me estorban o los símbolos que me estorban en la placa donde están las X's. En este momento, pues yo tenía 4 X's negativas. A ver, si tú tienes un pozo de 4 metros de profundidad, ¿cómo vas a nivelarlo o desaparecerlo? Bueno, le vas a meter 4 metros de material, ¿no? O sea, sería en metros cúbicos, por supuesto, entonces le tendrías que meter, si tienes un pozo de 4 metros cúbicos de profundidad, bueno, pues le tendrías que meter probablemente 4 metros cúbicos y ya queda completamente tapado, ¿no? Pero si se lo haces al lado derecho, si tú le pones 4, perdón, al lado izquierdo, le tienes que poner 4 al lado derecho, que es donde están los otros 4 circulitos esos que representan la unidad, ¿no? Ahora, la flecha sigue estando en desnivelación. Todavía no hemos llegado a un valor exacto. La siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, las 4 X's que teníamos antes, o sea, teníamos menos 4 más 4. ¿Qué sucede si te doy 1 y te lo quito? Que en el app se ve muy bonito porque tienes el app. Cuando llegue Marisa les puede mostrar cómo le pones 1 y le quitas 1 y desaparece, ¿no? Si te doy 1.000.000 y te quito 1.000.000, te quedaste sin nada. En este caso teníamos, te pongo 1, te quito 1, 0. Te pongo 1, te quito 1, 0. Te pongo 4, te quito 4, 0. Entonces, de ese lado me quedaron 0, pero del otro lado tenía yo 2, le sumé 4 y me quedaron 6. La cosa es que yo no quería saber cuánto valen o por cuánto se pueden sustituir 2 X's. Yo quería saber por cuánto se puede sustituir una X. Entonces, lo que podría yo hacer es dividir, recuerden, estamos hablando de operaciones aritméticas, suma, pues ya no le puedo seguir sumando las X's. Restar, de nada me va a servir. Multiplicar, tampoco. Pues dividir, podría yo dividir las X's en 2 grupos diferentes, ¿no? Pero eso me obligaría a dividir el otro lado en 2 grupos diferentes también. Entonces, al separar las X's, observamos que a la primera X de la izquierda le corresponde 3 en la derecha y a la segunda X de la izquierda le corresponden también 3 a la derecha. Entonces, podríamos pensar que si sustituimos una X por el valor de 3 en la ecuación original, podríamos llegar a nivelar esa balanza, que a una X le corresponden 3 o que una X vale 3. Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Ok? Esta es la original. Entonces, la primera X la voy a quitar y le voy a poner 3 en la siguiente. La segunda X le voy a quitar y le voy a poner 3. No es una operación matemática, es sencillamente una sustitución, por lo tanto no le tengo que poner al otro lado. ¿Ok? Entonces me quedan de ese lado 2 veces 3 unidades menos 4. Ahora sí ya estamos hablando de números exactos, ya sustituí la X y realmente vemos que la báscula ya se equilibró, ya está justamente en el centro, ya es una igualdad. ¿Por qué va a ser una igualdad?
Pues porque cada uno de esos unos negativos que están en el lado izquierdo se van a comer en la siguiente lámina, lo van a ver. Siguiente lámina. Al bajar uno con el otro, se comen, ¿no? El más uno se come menos uno se come más uno menos uno te da cero. Te doy uno, te quito uno, te da cero, ¿no? Y esos 6, con esos 4 negativos, te da 2. Te van a quedar 2 de un lado y 2 del otro, ¿no? Gradualmente se van. Y llegamos a establecer una igualdad o una identidad. Cuando X toma el valor de 3, nada más. Es la única, ¿no? Ahora se los voy a mostrar con otro material que no implica la báscula. La báscula muchas veces lo usamos para las desigualdades o las inecuaciones en grados superiores, ¿no? Ok, ahora es 2 veces 3x menos 1 es igual a 3x más 4. Entonces, proponemos en la pantalla, en el lado izquierdo, 2 grupos y cada grupo tiene 3x menos 1, tanto el de arriba como el de abajo, y me dicen que eso debe ser equivalente a 3x más 4. Y volvemos a empezar a tratar de despejar o quitar todos los obstáculos hasta que yo logre entender a una X cuánto le toca o esa X, una X cuánto vale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Pues podemos unir cada quien con su cada cual y esos 2 grupos de 3X en realidad son 6X. Y ese menos 1 de arriba con el menos 1 de abajo, pues hacen 2, ¿no? Pero solo se pueden unir figuras que son iguales, no se pueden unir figuras que sean diferentes. Entonces te quedan 6x menos 2 en el izquierdo y el otro lado continúa exacto, no hay nada más que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué quiero hacer para poder ir buscando? Bueno, una regla podría ser, o una sugerencia, porque no es una regla, te vas al grupo que tiene más X's y en ese grupo vas a quitar las cosas que no son X's, que son las unidades negativas. Bueno, ¿cómo podrías quitar 2 unidades negativas? Si tú tienes una deuda de 2 pesos, pues la puedes equilibrar con una ganancia de 2 pesos, ¿no? Pero si le pones 2 unidades positivas al lado derecho, izquierdo, le pones 2 unidades positivas al lado izquierdo también. Al revés, lo dije izquierda y derecha al revés, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Qué sucede cuando yo pongo menos 2 más 2? ¿Qué va a suceder con este menos 1 más 1? Y aquí es donde les digo que la maestra Marisa es chéverísima, porque eso yo solo lo puedo hacer a mano. Y miren lo que hizo. Logró ponerle en el PowerPoint los circulitos. Eso yo ni en sueño lo logro. El menos 1 con el más 1 se cancela. En la parte de abajo, menos 1 con más 1 se cancela. Y en la siguiente lámina te queda, ya nos deshicimos de las unidades en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, yo quisiera tener únicamente unidades. En ese lado me estorban las X's. Observo que tengo 3 X's positivas. ¿Cómo podría yo deshacerme de 3 X's positivas? Pues poniéndole 3 X's negativas al lado derecho. Pero si se lo puse al lado derecho, a fuercita se lo tengo que poner al otro lado, ¿no? Le resté 3 X's a un lado y le resté 3 X's al otro, o le sumé 3 negativas a cada lado. Se lo haces a un lado, se lo haces al otro, porque si no, no hay equivalencia. ¿Qué va a pasar en el lado derecho y en el lado izquierdo al establecerse esto? Pues 3X positivas se cancelan con 3X negativas, 3X positivas se cancelan con 3X negativas, y en la siguiente lámina vemos que únicamente sobreviven 3X positivas de un lado y 6 unidades del otro.
Y estoy feliz como una lombriz porque ya me quedaron X de un lado y números del otro. Cada vez estábamos más cerca de saber a una X cuánto le toca o por cuánto puedo suplir a una X para llegar a una identidad. Las 3 X's juntas no me sirven de nada. Las separo o las divido en 3 grupos. De esta forma. Pero si divido las X en 3 grupos, divido el otro lado en 3 grupos. Y al repartir, observo que cada X le tocan 2. Cada X le tocan 2 y parece ser una división justa, ¿no? Bueno, ahora vamos a checar si verdaderamente el valor de X podría ser 2. Esta es la ecuación original y vamos a ver cómo originalmente estaba planteada. Vamos a ver qué sucede cuando en lugar de X pongo 2 unidades, ¿sí? Las 3 X's de arriba, en lugar de cada X, puse 2 unidades positivas. Lo mismo hice abajo. Es una sustitución, no es una operación. Del otro lado hice lo mismo. Sustituí cada X con 2 unidades. ¿Qué sigue? Bueno, puedo juntar todas las que son iguales y me quedan de un lado 12 unidades positivas y 2 unidades negativas y del otro lado me quedan 6 unidades positivas y 4 unidades positivas. Pero tengo cosas de 2 colores, de un lado, en el izquierdo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a suceder con estas 2 rojas y 2 amarillas? Siguiente lámina. Más 1 menos 1 se cancela. Porque si te doy 1 y te quito 1 es 0. Te di 1, te quité 1, 0, ¿no? Y entonces, al cancelar esto, observamos que llegamos a una identidad matemática, que es la siguiente lámina, 10 igual a 10. Es una igualdad matemática verdadera. Por lo tanto, vimos que el valor X igual a 2 sí sirve para poder establecer una identidad, una verdad matemática en esta ecuación. ¿Okay? Idealmente, esto está resolviendo algo del mundo real. Por ejemplo, tamaño de cueros para, por ejemplo, rollos de qué tamaño de cuero tengo que comprar para una fábrica, para que donde se pierde parte en el primer corte y en el último corte. Necesito que 2 cortes sean iguales, que 2 rollos, quitándole un pedacito, 2 veces sean iguales a 3 rollitos nada más, que le agrego un pedazo de 4 que me quedó por allá, ¿no? Pero que represente una situación de la vida real. Entonces, cada uno de mis rollos tendría que tener, por ejemplo, 2 metros. ¿Ok? Esto es una igualdad matemática y esto es como lo trabajamos. Yo lo trabajo en la app y en la app es mucho más fácil ver cómo van pasando las cosas y cómo los niños lo ven. ¿Ok? Si quieren, al terminar, cuando termine Marisa también con su presentación, si nos queda tiempo y resolvemos las preguntas y todo, les puedo mostrar cómo funcionan las apps. Además, en la escuela tenemos los materiales en concreto que van con estas apps. Esto no es nada más algo que hemos empezado a hacer durante la pandemia. Esto es algo que nosotros ya hacíamos antes y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? La pandemia, pues sí, nos ha obligado a usar más que nada esta parte tecnológica que la parte concreta, pero nosotros tenemos los mismos materiales que están allá. Y con esto concluyo mi media hora. Gracias, Yuyita. Continúa Maritza. Creo que estás en mudo. Sí, estoy hable y hable y estoy silenciada. Okay. Buenas noches a todos, mi nombre es Maritza Suárez, soy la maestra de grupo de los 3 grados, ¿sí? Y bueno, el tema que yo les voy a dar hoy es productos notables, ¿sí? Aquel binomio al cuadrado que siempre nos hizo sufrir en secundaria, ¿sí? Y les voy a dar una relación a
cosas que vimos en primaria, ¿sí? De cómo hacerlo para que puedan ver la similitud con el álgebra. ¿Okay? Este es un tema que se ve en segundo de secundaria y se refuerza en tercero de secundaria. Entonces, vamos a empezar. Y antes de empezar directamente, es necesario que conozcamos algunos de los de la nomenclatura de matemáticas, ¿no? Del vocabulario. Entonces, muy importante saber que los números en una multiplicación, los que estamos multiplicando, les llamamos factores, ¿sí? Y la respuesta le llamamos producto. Entonces, si yo estoy hablando de productos notables, significa que va a ser algo que voy a multiplicar, ¿ok? Y notables, pues porque son muy importantes. Y otra cosa que es muy importante saber, que bueno, la multiplicación es una suma abreviada del mismo número varias veces, ¿sí? Y lo más importante de todo es que yo siempre, cualquier multiplicación la puedo poner como un arreglo rectangular. En este ejemplo tengo 3 platos con 5 manzanas cada uno, ¿sí? Y yo las puedo acomodar formando un rectángulo, ¿sí? Diciendo que tengo 3 platos de 5 manzanas cada uno. Y también algo muy importante es decir que yo lo puedo voltear de tal forma que diga que es lo mismo si tengo, en lugar de 3 platos, tengo 5 platos con 3 manzanas. Me da lo mismo. Ok. Y bueno, entonces, pues en la escuela manejamos mucho material y dentro de ello este es el banco de Montessori, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo hacer una multiplicación de 2 cifras utilizando este material. Las fichas pequeñitas son las unidades, las barritas son las decenas, los cuadraditos estos son centenas y esta es la unidad de millar, ¿ok? Y si ustedes cuentan cuántos cuadritos tiene esto, pues esto va a tener 1000, esto 100, esto 10 y esto es 1, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una multiplicación de 2 cifras, de 10 al cuadrado, que sería 14 al cuadrado, que sería 14 por 14, solo que yo, como voy a usar este material, pues lo tengo que descomponer en 2 partes, ¿no? Es una decena y 4 unidades. ¿Ok? Entonces, esta es una aplicación en el iPad y nosotros, pues, en la escuela tenemos el material para hacerlo. Entonces, voy a usar la multiplicación y como les decía que es un arreglo rectangular, pues yo voy a tener la base de mi rectángulo, ¿sí? Y la altura de mi rectángulo de 10 más 4 por 10 más 4. Entonces voy a empezar a multiplicar 10 por 10, que me da 100. 10 por 4, que me da 40. 4 por 10, que me da 40. Y por último, 4 por 4, que me da 16. Aquí algo muy importante de ver es que se forma un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí y 2 rectángulos que son iguales, ¿sí? Esto es algo importante que los niños vean, no porque les vaya a empezar yo a enseñar un binomio al cuadrado, ¿sí? Esto se enseña en primaria, pero para que vean la forma nada más, ¿sí? Si yo esto lo comparo, bueno, ahorita voy a poner los valores, pero si lo comparo con la multiplicación, ¿sí? La tradicional, vamos a decir que la verdad deberíamos de enseñar primero esta multiplicación desarrollada, donde yo multiplico 4 por 4, 16, y después multiplico 4 por 10. Para el niño es muy difícil entender que yo voy a multiplicar 4 por 1 y lo voy a poner en las decenas, ¿no? Como, ¿por qué? Entonces, es importante que el niño sepa que yo no estoy multiplicando 4 por 1. En realidad estoy multiplicando 4 por 10 y esto me da 40. Lo mismo, estoy multiplicando 10 por 4
y me da 40. Y después estoy multiplicando 10 por 10, que me da 100, ¿sí? Entonces, cuando al niño yo le explico, ¿no? Muchas veces que es que en la multiplicación yo no debo de poner este 0 y simplemente me debo de recorrer. Me ha pasado en varias ocasiones cuando yo les estoy explicando esto a los niños para poder hacer una analogía entre algo que ya conocen y un tema nuevo, que es utilizar el álgebra para hacer estas multiplicaciones, me dicen, entonces es por esto que tengo que dejar este espacio, ¿no? Porque además las maestras les dicen, ahí no va nada, ¿no? O le ponen un asterisco o simplemente se lo brincan, ¿no? Bueno, ¿por qué me voy a brincar a este espacio, ¿sí? Si yo estoy multiplicando 4 por 1, o bueno, 1 por 4, ¿no? Que me da 4. Entonces, en realidad, porque yo no estoy multiplicando 1 por 4, estoy multiplicando 10 por 4, ¿sí? Entonces, antes de pasar a esto, yo debería de hacer, bueno, primero esto con material, después esto, porque además el niño puede ver perfectamente bien estos valores. 16, aquí, 40, aquí, 40, aquí, y 100 acá, ¿sí? Entonces, puede ver que la multiplicación tiene un sentido algebraico, ¿sí? Que lo puede manipular, ¿ok? Y bueno, y esta es la base para poder hacer un binomio al cuadrado. Si se fijan, esto es un binomio al cuadrado. Son dos términos, ¿sí? Multiplicados por sí mismos. Lo único es que ahora nosotros le vamos a poner una X aquí en lugar del 10. Entonces, bueno, este es el temido binomio al cuadrado, ¿sí? Donde yo les digo que A más B al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Que la verdad, no me dice nada, ¿sí? Entonces, el chiste es que los niños puedan observar. Y bueno, con lo mismo tenemos que aprender algunas cositas, que un binomio es una expresión matemática formada por dos términos, ¿sí? Se dicen dos términos porque tengo dos partes, ¿no? Bi significa dos y nomios significa partes. Y binomio al cuadrado es esta expresión matemática donde un binomio se multiplica por sí mismo y el resultado lleva el nombre de trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es un trinomio? Porque el resultado tiene tres partes y forma un cuadrado. Por eso se le llama trinomio cuadrado perfecto. Y cada vez que yo haga una multiplicación de un binomio al cuadrado, esta va a ser su forma, ¿sí? Tiene un cuadrado aquí, un cuadrado acá, dos rectángulos iguales, ¿sí? Y si ustedes ven mi resultado numérico, es exactamente la misma forma, ¿sí? Entonces, con esto, los chicos se les hace muy fácil decir, bueno, claro, yo ya sé hacer una multiplicación con números, pues tengo que hacer el mismo proceso para hacerlo algebraicamente. Entonces, tengo x más 4 al cuadrado y lo único que hago es que en lugar del 10, pues pongo una x, ¿sí? La forma es exactamente la misma y entonces voy a multiplicar la x por mis dos términos de aquí y entonces x por x me va a dar x cuadrada, x por 4 me da 4x, 4 por x me da 4x y 4 por 4 me da 16. ¿Ok? Y bueno, pues esto es un binomio al cuadrado. Tengo dos términos multiplicados por sí mismos y me queda el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo. ¿Y por qué son dos veces? Pues porque tengo dos rectángulos que son iguales,
¿sí? Entonces puedo tomar 1 y multiplicarlo por 2 y el cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces observen cómo concretamente el niño puede observar los cuadrados, ¿sí? Este es un cuadrado que observa aquí, esto mide x y x, por lo tanto es x al cuadrado. Y esto, que es 16, es 4 por 4, ¿sí? Es otro cuadrado. Y además, todo esto, yo puedo decir que es un cuadrado porque mide, cada lado mide x más 4. X más 4, X más 4 y X más 4. ¿Ok? Entonces, esto es una forma mucho más concreta de poderles enseñar una forma de producto notable, ¿no? No es el único, pero bueno, es el que de la presentación. Y bueno, y los invito a poder usar este programa, ¿sí? Que ahorita se los voy a compartir para poder hacer 2 ejercicios manualmente. Entonces, si me invitan, si pueden usarlo en sus computadoras, ¿sí? Lo hacemos y déjenme dejar de compartir y compartirles ahora la página. Ok, entonces este programita, ¿sí? Me va a permitir hacer lo que estábamos haciendo ahorita, ¿sí? Vamos a ponerle, déjenme mostrarles aquí el background. Tiene estos ejes aquí, pero están al revés de lo que yo estoy acostumbrada y de la forma en que normalmente lo trabajamos en los iPads y eso, cuando estamos presenciales. Entonces, solo es cuestión de costumbre, ¿sí? Donde esto está abajo en lugar de estar arriba. Por lo tanto, le voy a poner yo las rayitas, ¿sí? En el Zoom para que sea fácil de hacer, pero en realidad podría usarlas del mismo programa, ¿sí? Entonces, bueno, yo tenía que hacer x más 3 por x. Si le doy un clic, me cambia el signo, se vuelve negativo, y si le doy 2 clics, se cambia, se rota, ¿no? Entonces, x más 3. ¿Ok? Entonces, voy a hacer mi multiplicación. X por x me queda x cuadrada. X por 3 me queda 1, 2 y 3x. Ya terminé de multiplicar la x por mis 2 términos. Ahora voy a multiplicar el 3 por los 2 términos. 3 por x es 3x. Y por último, 3 por 3 es 9. Y entonces, de esta forma, los chicos construyen sus propios binomios al cuadrado, lo mismo que binomios conjugados, binomios con término común y binomio con término semejante, que son los 4 que vemos en secundaria.
¿sí? Y entonces veo que x más 3 al cuadrado, ahorita les pongo el cuadrado, va a ser igual a x cuadrada más 6x más 9. Entonces, permítanme un segundo. Y ese sería el resultado de mi binomio al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, de esta forma, ¿sí? Es precisamente, por ejemplo, ahorita para los niños de segundo de secundaria, este es el tema que estamos viendo, ¿sí? Y esto no crean que, digo, no es una plática no se hace en una sola clase, ¿sí? Tenemos que tomar varias clases para poder que ellos vean que siempre me va a quedar esta forma. Y además es muy importante porque después de hacer esto, ¿sí? Viene el tema de factorización. Entonces, les voy a volver a regresar a la presentación. ¿Sí? La factorización es encontrar los factores. ¿Sí? A mí me dan ahora la respuesta, me dan el producto y yo tengo que encontrar los factores. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta ecuación, x cuadrada menos 4x más 4, ¿sí? Y tomo mi material y con este material yo debo de formar un cuadrado, ¿sí? Entonces, la x cuadrada la pongo en la esquina y luego voy a repartir las x a los dos lados de mi cuadrado y con estos 4 tengo que formar el cuadrado pequeño de aquí, ¿sí? Y entonces, al hacer esto, pues yo sé que ahora mis factores son x menos 2 por x menos 2. Entonces, x cuadrada menos 4x más 4, su factorización es x menos 2 al cuadrado. Algo muy importante para que los chicos logren hacerlo es que sepan la forma que tiene cada uno de los binomios, ¿no? En el caso del binomio al cuadrado, que es el que les estoy mostrando, pues tengo que formar un cuadrado, ¿sí? Si fuera un binomio conjugado, un binomio con término común, tendría que formar un rectángulo y bueno, la forma de hacerlo es más o menos la misma, ¿sí? Pero pues tiene sus diferencias, ¿ok? Y lo mismo, utilizando la misma página, vamos a hacer x cuadrada menos 10x más 25. Déjenme volver a compartir. Ahí. Y voy a borrar esto. Les voy a volver a poner mis líneas para poder hacer mi multiplicación. Y entonces voy a sacar mi material. Es x cuadrada, déjenme ponerlo más grande para que sea más fácil. Eran 10x negativas, 1, 2. Aquí lo único malo es que no las puedo copiar en las aplicaciones del iPad. Sí se pueden ir copiando, entonces es más sencillo ponerlas. Aquí las tenemos que recorrer todas y por eso les pongo números pequeños a los niños para no tener que estar poniendo tanto rectangulito. Tenemos a alguien que levantó la mano. Vamos a esperar a que termine Maritza y ahorita respondemos su pregunta. Y bueno, aquí me voy a tardar un poquito para poner los 25. A lo mejor debía de haber usado un número más pequeño.
Para el iPad tenemos dos posibilidades, que sería la aplicación que se llama, las dos se llaman Algebra Tiles. Una es de Braining Camp y la otra de Mattis. La de Mattis funciona tanto para iPad como para para tablet y para iPad. Y la de Mattis es gratuita y la de Braining Camp cuesta 49 pesos. Entonces, Yuya, ¿será que, perdón, Yuya, ¿será que puedes poner estos nombres en el chat para que los papás que quieran lo puedan ver? Mientras Maritza termina. Termino de correr de poner los 25. De 25, ya ven, para que me hubiera puesto uno más chiquitito. ¿Sale, Yuya? Gracias. Ok, ya terminé. Muy bien, entonces vamos a formar, pues ponemos mi x cuadrada y voy a repartir mis 10 poniendo uno de cada lado. Y después, ay, pero estos son positivos, no negativos, perdón. Ya me gustaron los negativos, pero disculpen. Todos estos son positivos porque menos 5 por menos 5 es 25 positivo. Ok, y entonces, bueno, ya nada más los pongo aquí. Entonces, bueno, después de poner todos ahí, ¿sí? Ya puedo ver que mi resultado sería x menos 5 por x menos... Ay, perdón. Oh, ¿por qué? Quiero poner uno. Ya se cansó mi dedito. Ok, entonces, bueno, claro que para los niños tendría yo que poner todos estos aquí, pero ya tengo mi resultado, que sería x menos 5 por x menos 5. Entonces, x menos 5 al cuadrado sería mi factorización. ¿Ok? Perfecto, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Gracias, Maritza y Yuya. Creo que había una pregunta de... Eduardo. Papá, sí. Adelante. Sí. Gracias. Ahorita viendo la aplicación me llama mucho la atención y me gusta. Estoy en la computadora tratando de hacerlo, pero lo que no encontré es cómo puso la línea roja tanto de X como Y para seguir después resolviendo el binomio. Ok, en el caso ahorita, para que fuera un poquito más rápido, déjeme volverle a compartir mi pantalla. Gracias, Maritza. Lo hice con el Zoom, ¿sí? Con las anotaciones de Zoom puse yo las líneas, ¿sí? Okay. Pero para hacerlo aquí, lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Uno es... La parte podemos usar también, ¿no? El que estaba, o puedo poner una línea aquí donde dice área y perímetro y la puedo hacer más grande,
¿sí? Y después pongo otra línea y le doy doble clic para que se acueste y ya lo pongo aquí y aquí, ¿sí? Muchas gracias. O, en su defecto, utilizar el background, ¿sí? Aquí, que es exactamente lo mismo. Lo único es que tengo muchos años manejándolos así, ¿sí? Digo, no pasa nada si los usamos con la rayita abajo, ¿sí? Porque puedo poner uno de mis factores aquí y el otro hacia acá, arriba. ¿sí? Así Y es. se crece hacia arriba, ¿sí? O sea, no hay ningún problema, pero la costumbre me hace hacerlo de esta forma, ¿sí? Bien, Muchas perfecto, gracias. muchas gracias. Con No eso hay es ningún... perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Este es algo que se maneja para segundo de secundaria, ¿sí? Es la introducción a productos notables y después se refuerza en tercero de secundaria, ¿sí? Y bueno, siempre se introduce primero con material, ¿sí? Primero, o sea, cuando estamos de forma presencial, los chicos, nosotros tenemos el material para que ellos hagan sus binomios, sus trinomios, todo, ¿sí? Y bueno, ahorita que estamos de forma, pues, remota, lo hacemos con estas aplicaciones. Los chicos que tienen iPad pueden usar el Algebra Tiles y los que no, pues lo hacen con esta aplicación en la computadora, ¿sí? Y la verdad son bastante parecidos, un poquito más fácil los de los iPads, ¿no? Porque pueden copiar las figuras y eso, pero en realidad la función en general es la misma, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Creo que todo quedó clarísimo. La verdad estuvo maravillosa la presentación de Yuya y Maritza. Muchísimas gracias a ambas. Yo estoy reaprendiendo, yo digo, ojalá a mí me lo hubieran enseñado así en la escuela. Yo sufrí con las matemáticas en la prepa sobre todo, y digo, qué diferente hubiera sido mi vida si hubiera aprendido así diferente. Me encanta por eso entrar a las clases de mate, porque aprendo y entiendo, sobre todo entiendo. Yo creo que la comprensión es lo más importante, porque si solamente mecanizamos sin comprender de dónde viene, pues nos quedamos con todas las dudas y a la hora de pues querer usarlo para algo de la vida diaria, pues ya no lo vamos a poder hacer. Entonces esa era la intención. Yo tuve una maestra maravillosa de matemáticas en la prepa. Tuve muchísimos maestros buenísimos, pero el libro de Baldor, el antiguo, todos los productos notables te los muestra con dibujo. La mayor parte de los maestros de matemáticas se brincan esta introducción y pasan directamente a la relación numérica, nada más. Pero luego todos los problemas que te ponen en la vida real son de medida de terrenos, de programación de máquinas, etcétera. Y normalmente estás hablando de, si te quito y te doy esta parte, bueno, ¿cuántas personas pueden entrar aquí? ¿Cuántas de estas, no? Entonces realmente los niños han evolucionado, de los niños de la radio de antes a los niños de ahora, de la televisión y de los medios de comunicación, son muchísimo más visuales, kinestéticos de lo que eran antes. Entonces, realmente, pues nosotros los maestros tenemos que tratar de mostrarles en el mundo concreto, pero también de una vez mostrarles para qué sirve, ¿no? Y unirlo con lo que sabían, como hizo Marisa, de 10 más 4 por 10 más 4. Bueno, entonces te va a quedar 100 y 16 y aquí 40 y 40, ¿no? 186, 180, 196, ¿no? Entonces, incluso desde los años inferiores nosotros lo hacemos. De normal, hasta con los chavos que no tienen cualquier material, que sienten que todavía lo necesitan, porque pasamos de esta parte concreta, de usar el material, a dibujarlo, a ya no usarlo y hacerlo por multiplicación y luego hacerlo por la fórmula. Eventualmente, si te olvida la fórmula, siempre puedes desarrollarla
otra vez porque sabes lo que es el concepto, ¿no? Sabes a qué se está refiriendo el maestro. Y pues en realidad tratamos de cubrir todo esto. El material incluso lo pueden hacer un foamy de colores. ¿Ok? Entonces realmente es muy fácil. Hay gente que no le gusta el foamy porque pues no es muy positivo para el medio ambiente, pero en realidad el chico que lo necesita lo hacemos con foamy o lo hacemos con papel. Y lo pueden hacer, ¿no? No, y ahora que existen tantas aplicaciones que pueden usar con sus iPads o sus computadoras, es una maravilla. Entonces, realmente también hay que sacarle lo positivo y el provecho a esta contingencia que nos ha hecho, digo, los otros ya lo usábamos, pero ahora pues muchísimo más, y los chicos ya están mucho más habilidosos con estas herramientas. Pero ahí están, las pueden utilizar. La primera app que usé se llama FED, es de la Universidad de Colorado. Creo que cuesta. ¿Por qué no le escribes en el chat, Yuyita? Para que puedan verla los papás. Si Lizzy me permite compartir la pantalla para que la vean. Compartir mi pantalla. No, pero no acá. En este de aquí. Aquí estoy conectada como Yuya Peón. Si me permites compartir la pantalla. Listo, Yuya, ya está. La de la báscula, dices. Se llama FET, está aquí abajo, T-H-E-T. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, la ecuación que yo había puesto, 2x menos 4, era creo que igual o 2, o me parece que daba... Yuya, que se te escucha muy lejos, se te escucha muy bajito. Ok, entonces déjame silenciar aquí. No se te escucha ahora, Yuyita. No se te está escuchando. Vean la parte de arriba. Sí, no, se te oye muy lejos, Yuya. No escuchamos. Pero bueno, ya vieron la plataforma, vieron el nombre de la plataforma para que puedan, si quieren entrar a explorarla, pues lo pueden hacer. Okay. Uy, se oye eco. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Yuya, gracias, Maritza. Y a ustedes por estar aquí. No sé si alguien quiera comentar algo. No, pues muchísimas gracias y que pasen bonita noche, que descansen. Gracias, Lari, Lizzy, Clau. Muchas Ya no veo a Clau. gracias. Se acaba de Buenas hacer. noches. Muchas gracias.